Muy buenos días en esta mañana. Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar. Tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga, este es el camino, andad por él. Isaías 30:21. Tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga, este es el camino, andad por él. Isaías 30:21. Bueno, muchas veces las personas le piden dirección a Dios, pero pocas están dispuestas a obedecerle a Dios. Cuando Dios responde, queremos señales del cielo, queremos respuestas inmediatas, queremos saber qué hacer con nuestra vida, con nuestras decisiones, con nuestras relaciones y con nuestro futuro. Pero olvidamos que Dios sí habla. El problema no es que Dios esté en silencio o haya olvidado ayudar al ser humano. El problema es que muchas veces el corazón está demasiado distraído para escuchar. Dios también pone señales en el camino, en nuestra vida, así como un conductor necesita respetar las luces para evitar accidentes. También el alma necesita aprender a obedecer las advertencias del Espíritu Santo para no terminar destruida. La luz roja dice detente. ¿Y cuántas veces Dios ha intentado detener personas antes de que caigan? Hay caminos que parecen correctos pero terminan en dolor. Hay decisiones que emocionan la carne pero destruyen el alma. Hay relaciones que comenzaron bonitas pero terminaron alejando a muchos de la presencia de Dios. Y aún así, antes de que ocurriera el desastre, el Espíritu Santo habló. Tal vez habló a través de una predicación, de una incomodidad interior, de una noche sin paz o de una palabra bíblica que tocó el corazón. Pero Dios siempre intenta advertir antes de que el ser humano se destruya. Muchas veces el problema no es falta de señales, el problema es que queremos avanzar aunque Dios diga no. Hay personas que oran pidiendo dirección, pero en realidad ya tomaron la decisión y solamente quieren que Dios apruebe lo que desean hacer. Pero Dios no bendice caminos que Él nunca autorizó. La luz amarilla en el semáforo dice atención. Y esta es una de las etapas más peligrosas espiritualmente, porque hay personas que no están completamente alejadas de Dios, pero tampoco están realmente comprometidas con Él. Viven distraídas, viven dormidas espiritualmente. Ya no oran igual, ya no buscan igual y poco a poco comenzaron a perder sensibilidad espiritual. El alma se acostumbra tanto a la rutina que deja de percibir la voz de Dios. Hay personas que comenzaron muy encendidas espiritualmente, pero las preocupaciones de la vida comenzaron a apagar lentamente su pasión. El dolor las enfrió, las heridas las endurecieron, las decepciones les robaron la alegría espiritual y ahora viven en automático, sobreviviendo emocionalmente sin darse cuenta de que algo dentro de ellas se está apagando. En el semáforo, sí, tenemos la luz roja, tenemos la luz amarilla, la luz verde. La luz amarilla también representa misericordia, porque cuando Dios llama la atención no es para destruir, es para salvar. Dios corrige porque ama, Dios advierte porque todavía hay propósito. Si Dios ya no hablara a tu vida, eso sí sería peligroso, pero mientras el Espíritu Santo sigue incomodando tu corazón, todavía hay esperanza. Y luego está la luz verde. Sigue, hay momentos donde Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Hay temporadas donde Dios dice, ahora es el tiempo. Pero incluso para avanzar necesitas tu fe. Porque muchas veces Dios llama a personas a caminar hacia lugares desconocidos. Y Abraham tuvo que salir sin saber a dónde iba.
Pedro tuvo que caminar sobre el agua. Moisés tuvo que enfrentar el Mar Rojo. Y muchos quieren avanzar solamente cuando todo es seguro. Pero los caminos de Dios casi siempre requieren confianza absoluta. La luz verde no significa ausencia de problemas, significa presencia de Dios en medio del camino. Porque aun cuando haya tormenta, si Dios avanza, entonces Él sostendrá tus pasos. El problema es que algunos quieren correr cuando Dios dice, espera, y otros se quedan paralizados cuando Dios dice, avanza. Por eso se necesita discernimiento espiritual, porque una sola decisión fuera de tiempo puede traer mucho dolor. Mira esa cruz brillando Tengo una imagen que yo creo que yo subí ahí, no sé si la pueden ver, ¿verdad? Con un semáforo. Y ahí tiene una imagen. Y dije que iba a basarla, dije yo, en esta predicación para que se dieran una idea de lo que hoy, ¿verdad? Quiero, ¿verdad? Explicar. Y es la manera en la que el ser humano, ¿verdad? Exterioriza. Pero ya hoy las cosas se están tan normalizando que ya no están discerniendo lo que el Señor les está hablando a su corazón. Y a mucha gente su discernimiento ya no es el mismo, o sea que ya se han alejado de la presencia de Dios y todas las cosas que están haciendo las están normalizando. Por eso es que hay muchas personas que están descarriadas, porque pretenden hacer la voluntad de ellos, pero no la voluntad de Dios. Lo que significa es que al final de todo, la verdadera dirección siempre apunta hacia Cristo, pero las personas están tan desviadas que no quieren escuchar la voz de Dios. En sí, el mundo ofrece muchos caminos, así como cuando estamos en la calle y andamos manejando, ¿verdad? Nosotros tenemos direccionales en la calle, tenemos señales de tránsito, ¿verdad? Entonces, si no las tuviéramos en la calle, ¿cómo cree usted que manejaríamos? Yo creo que todos los carros fueran a una sola dirección, todos los carros estuvieran, o sea, chocaran en sí. Igualmente, así es la presencia de Dios. Si nosotros no tenemos la dirección de Dios en nuestra vida, si nosotros no buscamos la dirección de Dios en nuestra vida y no la obedecemos, es así exactamente como andamos en la vida, sin dirección, sin propósito. Y es por eso que muchas de las personas cristianas están normalizando ya las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y muchas personas también, aunque ya ellas están, como dicen, en un momento en el cual ellas están, dormidas. Yo diría dormidas ya prácticamente, porque realmente con solo normalizar lo del mundo en la vida del Señor y ya verlo como que ya todo le edifica. Ya hay muchos que ya dicen que, imagínense, leer algo de un pastor. Ayer estaba tan impactada, no sé si será cierto, pero yo me quedé sorprendida porque dije yo, ¿cómo un pastor puede decir de que el baile es algo permitido en las cosas de Dios? Y así van justificando y usan la palabra de Dios para, o sea, su propio favor de ellos. O sea que la tuercen a su favor para justificar el pecado y las normalidades que ya están aceptando en las iglesias. Un pastor que diga que el baile, que porque David danzó. Yo me quedé sorprendida porque yo dije no podemos confundir un baile en el cual sabemos que son personas, ¿verdad? Judías primero. Segundo, era un hombre que dice que, o sea, que el Espíritu Santo estaba en él, porque era un hombre que realmente fue el que hizo los salmos. O sea, hablamos también del hijo de David, hizo proverbios, fueron hombres que fueron guiados por Dios. O sea, no hay cuales que puedan decir, ¿verdad?, que la danza en el espíritu es igual que la danza en la carne. O sea, tales cosas no podemos confundirlas. Y allí es como que una persona esté
contra de lo que el Espíritu da. Y yo me quedé sorprendida porque dije yo, ya muchos se están torciendo al mundo. Y es allí donde el discernimiento entra de los hijos de Dios, donde tenemos que discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Por eso puse el semáforo de ejemplo, porque realmente yo me sorprendo que los hijos de Dios no puedan discernir y puedan estar en estas iglesias donde realmente lo único que están hablando, o digo, lo único que están haciendo es enseñándole la falsa doctrina, enseñando lo que realmente Dios no quiere que suceda en su iglesia. El Señor no cambia. Este hombre está tan equivocado. Dios no cambia. El que cambió fue Él. Radicalmente Él es el que tiene estas ideas, porque realmente Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El hombre es el que tuerce la palabra de Dios para poder verse no culpable delante de Dios. Y eso es lo que realmente yo le digo al Señor cuando yo veo esas cosas. Me molesta mucho porque yo le digo al Señor, ¿cómo puede un hombre estar hablando esas cosas cuando él sabe en conocimiento que el Señor no es lo que, o sea, realmente él estudia la Biblia, él la lee? ¿Cómo puede él estar torciendo la palabra de Dios de esa manera? Y es allí donde yo digo me da tristeza por estas personas, porque ahí es donde entra la palabra de Dios y dice que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Porque los primeros que han estado en años en la palabra de Dios se están torciendo, se están durmiendo espiritualmente, ellos están aceptando ya las normalidades del mundo en las cosas de Dios, de tal manera que hasta la palabra de Dios la están torciendo ellos, para ellos justificar lo malo que están haciendo. Entonces es allí donde yo le digo al Señor, qué barbaridad, ¿hasta dónde ha llegado el Hijo de Dios a cansarse, o sea, de una manera, de una conducta, un testimonio que salga de una persona que predica y que diga estas cosas? Me da tristeza, pero bueno, hay que orar por él, porque realmente el hombre se equivoca. Perfecto Dios, pero estas cosas son las que Él va a dar cuenta, porque Él va a dar cuenta por todas las personas que Él pastorea. Todas esas personas las cuales Él está engañando con su manera en la cual está predicando, Él le va a dar cuentas a Dios. Porque el Señor dice en su palabra que Él dice, sí, de cada acción vamos a dar cuenta, de cada palabra, de cada pensamiento, de cada acción, de todo daremos cuenta en la presencia de Dios. Y realmente son muchos los que están así, pero es la responsabilidad de ustedes como iglesia de leer la palabra de Dios y de pedirle al Señor discernimiento para poder apartarse de esas cosas y guardar su corazón, guardar su vida para Cristo, no torcer la palabra, no adaptarse a esas normalidades, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Cristo, nadie volará ese día, dice, sí, tan maravilloso que es el rapto, que es el día en que su iglesia se reunirá con su Salvador. Entonces, solamente observemos cómo está el mundo, que esas son señales donde el Señor dice que sucederán en estos últimos tiempos, donde ya la maldad se ha multiplicado, donde dice se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, se levantarán, dice muchos, diciendo, dice así, hasta el Señor les decía a sus discípulos, aún así dice que venga Moisés o venga otro profeta y diga que fue enviado por mí y que la palabra, dice sí, trae un mensaje de cambio, no le crean, dijo, porque eso no va a pasar, eso no sucederá, su palabra permanece para siempre y no hay cambio, dice la palabra de Dios, que todo lo que está aquí escrito sucederá, todo
sucederá. No hay cambio. Entonces, por eso el Señor dice en su palabra, hay de aquel que le cambia la palabra, una tilde, una coma, cualquier cosa que le cambien a la palabra de Dios será llamado anatema. Amén. Entonces, por favor, ¿verdad? Para nomás enfatizar, ¿verdad? Tengamos cuidado, ¿verdad? Y busquemos el rostro de Dios para que nosotros podamos no ser engañados y podamos, como dice la palabra de Dios, tener discernimiento para que no nos engañen, porque estos tiempos van a ser más difíciles todavía y estaremos viendo más presencia de personas así, más cosas que estarán sucediendo para descarriar al pueblo de Dios. Amén. Entonces vamos a continuar y me voy a enfocar ahorita, ¿verdad? En lo que realmente quería yo explicar, ¿verdad? Porque los cristianos, eso es lo que nos falta. ¿Ok? Dice, el mundo ofrece muchos caminos, muchas voces y muchas filosofías, pero solamente Jesús sigue siendo el camino verdadero. Hay personas buscando paz en lugares equivocados, buscando llenar vacíos con cosas temporales, pero el alma humana nunca encontrará descanso lejos de Dios. El pecado siempre promete placer rápido, pero termina dejando oscuridad. El enemigo nunca muestra el final del camino. Satanás muestra emociones momentáneas, pero esconde las consecuencias. Por eso el Espíritu Santo constantemente pone señales espirituales delante de nosotros. Hay personas escuchando este mensaje que saben que Dios les ha estado hablando. Tal vez Dios te dijo que te detuvieras y no quisiste escuchar. Tal vez ignoraste advertencias espirituales. Tal vez seguiste caminos que te alejaron, de la presencia de Dios. Pero aún hoy Dios sigue llamándote de regreso. Porque la misericordia de Dios todavía está disponible. Él no quiere destruirte, quiere salvarte. Él no quiere avergonzarte, quiere restaurarte. Él no quiere condenarte, quiere traer luz nuevamente a tu vida. Y quizás otros no entiendan las luchas internas que llevas. Quizás sonríes frente a todos mientras por dentro estás cansado, confundido o vacío. Pero Dios sí conoce cada pensamiento y cada herida escondida. Y aún así sigue hablando con amor. No ignores las señales espirituales. No calles la voz del Espíritu Santo. No te acostumbres a vivir lejos de la presencia de Dios. Porque cuando Dios pone una luz roja es para protegerte. Cuando pones una luz amarilla es para despertarte. Y cuando pones una luz verde es porque el mismo Dios irá delante de ti. Hoy es tiempo de volver a escuchar la voz de Dios, tiempo de detenerse donde Él dice detente, tiempo de despertar espiritualmente, tiempo de caminar nuevamente bajo su dirección, porque el alma solamente encuentra paz cuando aprende a seguir la dirección del cielo. Amén. Bueno, Isaías 30:21 dice, tus oídos oirán detrás de ti, palabra que diga, este es el camino, andad por él. Amén. Isaías, conocido como era un profeta, ¿verdad? Donde el Señor le hablaba de los acontecimientos y revelaciones venideras. Él profetizó la venida de Cristo. Y en sí, este profeta habla, dice así, de donde dice que tus oídos oirán detrás de ti. Palabra que digan, este es el camino. Bueno, hay muchas personas, ¿verdad?, que realmente les falta discernimiento. Discernimiento del cual no se lo piden a Dios. Y es allí donde entra la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Donde muchas personas, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, son engañadas por personas que dicen ser predicadores, que dicen ser personas, ¿verdad?, conocidas
mundialmente conocidas, populares en páginas sociales, ¿verdad? Las cuales están predicando cosas ahora que en vez de dirigir a un pueblo en santidad, lo que están haciendo es confundiendo las mentes y los corazones de estas personas. Entonces el Señor dice que por falta de conocimiento su pueblo estaba perdiéndose, se estaban dirigiendo y estaban, totalmente, dice así, haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Pero el Señor en su palabra nos da la dirección para nosotros conocer, ¿verdad? Los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que estamos y las señales que estamos viviendo son señales, dice, que nos están guardando de nosotros ir detrás de estas personas. Nos están enseñando también las señales de la venida de Cristo. Muchas personas en este tiempo y por falta de discernimiento, ya muchos de ellos ya no están predicando la palabra de Dios, como que el Espíritu Santo ya no está en ellos. Porque cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, nosotros constantemente tenemos ese discernimiento y esa voz que nos dice que todo lo que usted está viendo no es de Dios. Porque realmente el Hijo de Dios lo que hace es comparar y se va la palabra de Dios. Y es allí donde el Señor dice que esa voz que nosotros escuchamos, como dice Isaías, mis oídos oirán detrás de ti palabra que te digan, este es el camino, andad por ellos. Por eso es que el Espíritu Santo es el que nos dirige. Cuando usted va caminando por un lugar, y voy a volverlo a mencionar. Por eso es que nosotros cuando manejamos tenemos señales de tránsito. Las señales de tránsito nos dirigen para que no choquemos con otro carro, para que no tengan accidente. Los semáforos son precisamente para eso también, ¿ok? Tenemos un GPS, ¿verdad? Donde nos dirige a direcciones, ¿verdad? De hogares, de casas, ¿verdad? Que las personas que trabajan haciendo delivery, si no tuvieran eso, ¿cómo van a llevar los paquetes que tienen que entregar a esos lugares? Exactamente así es Dios. Nosotros tenemos un GPS. El GPS es el Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda verdad, dice la palabra de Dios. Pero lo que sucede ahora en el mundo es que muchos lo han entristecido. Y cuando nosotros entristecemos al Espíritu de Dios, es por las banalidades que el mundo o los hijos de Dios están permitiendo ahora en sus vidas. Y cuando digo yo de que los hijos de Dios están permitiendo estas banalidades, es porque ya están haciendo las cosas que el mundo hace. Las están normalizando para ellos adaptarse a esa forma de vivir. Cuando en la palabra de Dios bien dice y menciona que el Señor no cambia. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El que cambia es el corazón del hombre, porque el corazón del hombre se cansa de buscar de Dios. El corazón del hombre es el que le gusta y es fácil para buscar el pecado. Y cuando ellos están consintiendo esta forma de comportamiento, es cuando el Hijo de Dios se acepta esos comportamientos y vive de esa manera. El Espíritu de Dios no puede estar en su corazón, se entristeció. Tal manera que ya no está escuchando la voz de Dios, ya no está esa alerta, ese GPS, ¿verdad? En nosotros, donde nos está diciendo: lo que estás escuchando no viene de mí, lo que estás leyendo no viene de mí, lo que estás dedicándole más tiempo, ten cuidado, porque esto que estás haciendo, esto está queriendo enfriar tu vida. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que tener al Espíritu de Dios. ¿Por qué es que el enemigo le tiene miedo a un hijo de Dios que ora?
a un hijo de Dios que tiene el poder de Dios. Porque él sabe muy bien que un hijo de Dios que está espiritualmente ardiendo delante del Señor y tiene el poder de Dios, no es fácil para vencerlo. Él sabe muy bien que allí hay discernimiento. Él sabe muy bien que allí él no va a poder entrar. Pero resulta que ahora la iglesia, la mayoría de las iglesias, se están normalizando a todas estas cosas, de tal manera que están torciendo la palabra de Dios para ellos decir, está bien, está correcto lo que estamos haciendo, esto no es algo que de verdad no lo debamos hacer, porque ya ahora lo que dicen es, mienten, pero ¿qué dicen? No, es que es una mentira piadosa, me lo va a perdonar Dios. Con una mentira piadosa en el tiempo de Moisés, si estas personas estuvieran haciendo esto, ya hubieran sido consumidas por el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no vivíamos en la gracia de Dios. Hoy estamos bajo la gracia de Dios, y que den gracias a Dios que el Señor todavía tiene misericordia. Pero el ser humano todavía no comprende eso. Ahora, el Espíritu Santo también es también para Él mismo tomar y ayudarnos a tomar buenas decisiones. Muchas personas lo que hacen es, ellos toman sus decisiones, pasan días orando por una decisión que ellos quieren tomar, pero no esperan que Dios les hable y les confirme. Y terminan haciendo lo que ellos quieren. Y es allí donde vienen, dice, problemas causados por ellos mismos. ¿Por qué? Por no esperar en obediencia la dirección de Dios, por no esperar que Dios les confirmara si lo que ellos estaban pidiendo iba a ser correcto, iba a estar bien, o iba a estar, como dicen, iba a ir el Señor delante de ellos. Porque cuando nosotros hacemos esas cosas, sabemos que vamos a ir y Dios va a ir delante de nosotros, abriendo puertas. ¿Por qué Moisés cuando fue, dice, y estuvo delante, dice, sí, llegaron al mar, dice así, donde iban a cruzar? ¿Ellos podían cruzar ese mar? No lo podían cruzar. ¿Quién los hizo cruzar ese mar? Fue Dios, el poder de Dios. Y eso es lo que el Señor nos muestra y nos está enseñando en la palabra de Dios, para que nosotros podamos tener discernimiento. El discernimiento no es solamente para nuestra vida diaria espiritual. El discernimiento es también para los momentos en los cuales usted tiene que tomar una decisión. Y hay muchas personas que tienen que tomar decisiones fuertes, decisiones que pueden ser de enfermedad, pueden ser económicas, pueden ser decisiones familiares, no sé. Cualquier decisión que usted tenga, antes de tomarla, tiene que orar y pedirle la dirección a Dios y tenerla allí hasta que usted reciba la confirmación de Dios, si es la voluntad de Dios. Pero muchas veces las personas lo que hacen es, quieren las señales, pero después ellos mismos, al no recibir la señal, porque quieren que Dios trabaje, miren, rápido. Dios no trabaja como el ser humano quiere que trabaje. Dios es un Dios paciente, es un Dios que nos enseña la paciencia. El Señor no va a contestar algo que realmente sabe que lo va a perjudicar, sabe que le va a afectar. Usted no sabe las razones por las cuales el Señor no le ha contestado, pero también es falta de muchos que no tienen discernimiento, porque cuando uno tiene el discernimiento, uno le dice al Señor, y se lo digo por experiencia. Yo realmente he tenido en muchas ocasiones, yo he esperado, y las oraciones que yo he hecho han durado meses. Pero cuando llegan, mire, pero yo no meto mano. Yo le digo al Señor, Señor, tú me vas a dar la puerta donde yo voy a entrar, bajo tu voluntad. Tú me vas a dar el discernimiento que es tuyo. Tú me vas a dar también la inteligencia, tu sabiduría para hacer las cosas, para que salgan bien. Y es allí donde yo las abandono ahí en las manos de Dios y yo le digo, Señor, cuando
tú contestes, yo sé qué es lo que tú vas a hacer. Y el Señor recientemente me contestó. Duró meses. Y para la gloria de Dios, fue algo inesperado, algo que realmente yo me sorprendí. Yo le dije, Señor, te doy la gloria y la honra porque me diste paciencia, porque esperé en ti y porque me diste las personas, el camino y la puerta donde iba a entrar. Y todo salió bien. Pero es allí donde el Señor nos dice, ten paciencia, descansa en mí, medita en la palabra. Y ten siempre la llama del Espíritu Santo ardiendo dentro de ti, porque Él es nuestro GPS. Él es el que nos dirige, Él es el que nos da ese entendimiento, ese discernimiento de ver y de poder apartarnos de las cosas que a Dios no le agradan, de ver lo que está enfrente de nosotros y discernir si es de Dios o no es de Dios. Pero muchas personas olvidan eso de Dios. Y ellos quieren tener una relación con el Señor, pero no quieren hacer los pasos que medita el tener una relación con Dios. Porque Dios no trabaja como el ser humano. Los seres humanos queremos todo a prisa. Y precisamente por desear todas las cosas que se nos hagan a prisa, es que muchos nos metemos en problemas innecesarios. Porque creemos en nuestra mente humana que estamos haciendo bien. Pero no, son cosas que realmente usted está haciendo por su propia voluntad, no porque el Señor lo esté guiando. Y se puede ver cuando no es de Dios, cuando usted mismo hace las cosas y le salen mal. Es allí donde uno discierne y dice, no, esto no era de Dios, pero usted quiso darle una ayuda a Dios. ¿Y Dios qué es lo que hizo? Bueno, ¿no quieres esperar? Bueno, entonces allá tú te vas a meter en problemas. Te estoy deteniendo, te estoy mandando señales, pero tú no las estás captando porque estás de necio queriéndolo hacer a tu manera, queriéndolo solucionar a tu manera. Y yo te estoy diciendo que tengas paciencia, que esperes en mí. Pero es por eso que yo siempre he dicho que debemos de tener los frutos del Espíritu Santo, una de las cuales el Señor dice que debemos de tener la paciencia. La paciencia despierta, dice, en nosotros una calma. Y nosotros no somos pacientes. Humanamente el ser humano esa cualidad no lo tiene. Humanamente la mayoría de los humanos son impacientes. Y todo lo quieren solucionar rápido y quieren que les salga bien. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja, dice, de una manera muy diferente a los pensamientos del ser humano. Nosotros estamos acostumbrados, queremos respuestas rápidas. Queremos saber qué hacer con nuestra vida, pero no quieren esperar en Dios. Quieren, dice, sí, que el Señor les dé decisiones. Dice, en su vida, decisiones importantes, pero no saben esperar en Dios. Quieren tener relaciones matrimoniales exitosas, bendecidas, pero no saben resolver los problemas matrimoniales entre dos personas con sabiduría y discernimiento. Entonces, ¿cómo pretenden las personas recibir un favor de Dios si usted no espera en Dios? Si usted no tiene el discernimiento. Discernimiento, paciencia. Imagínense, dos cosas muy importantes que el Hijo de Dios también tiene que tener. El discernimiento del Espíritu. El Espíritu nos da discernimiento. Nos guía, dice, a toda verdad. Nos hace, dice así, tener paciencia. Todas esas cosas son las cosas que debe tener un hijo de Dios. Por eso es que hay muchos que están siendo engañados. Hay muchos que los están, pero mire, están normalizados al mundo. ¿Y saben qué? Se los digo, porque hay muchos que les enseñan la venida de Cristo de una manera equivocada. Y lo tengo comprobado por una persona que me dijo algo en YouTube.
porque yo tengo un canal allí donde yo pongo, ¿verdad?, las cosas de Dios, y precisamente puse yo una imagen, ¿verdad?, donde aparece la gran tribulación, donde los hijos de Dios están volando y donde el mundo queda en caos. Y lo que él me contestó fue algo que realmente me sorprendió, porque él está seguro que su pastor le está diciendo las cosas, y nosotros no somos guiados por hombres. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos da toda verdad y todo discernimiento para discernir la verdad y la palabra de Dios. Y yo me quedé sorprendida por lo que me dijo, pero bueno, no estamos para hacer divisiones, estamos para predicar, estamos para enseñar, estamos para comprender la palabra, estudiar la palabra, enseñarnos unos a otros, orar unos por otros. Pero el hermano estaba allí en ese momento. Yo dije hay personas que son usadas para dividir, hay personas que son usadas por el mismo enemigo, para querer entrar en esos momentos y confundir a otras personas que tal vez también no tienen discernimiento. Pero eso es lo que yo me pongo a pensar y digo ¿en qué está la iglesia? La iglesia de Dios tiene que estar buscando ese discernimiento con celos. Tiene que estar, hay muchas personas que realmente cuando aman a Dios, tienen celo de Dios, porque no les gusta estas maneras, ¿verdad?, en las que otras personas hablan de Dios, en las que otras personas están actuando. Y realmente uno dice, Señor, ¿cómo te ofenden? Señor, ¿cómo está este mundo? Tanta es la maldad que ellos pueden justificar su forma de pensar y su forma de cómo llevan la vida con estas normalidades, porque ya están torcidos, porque ya ellos, de alguna manera yo digo, ellos ya creen que Dios está tardando en venir. Pero una pregunta sí es lo que yo le digo, yo le digo al Señor, si tú no has venido es porque primero tienes misericordia de los que no te conocen. Todavía hay almas que no te conocen, Señor, que la iglesia tiene que todavía seguir hablando. Y segundo, tienes misericordia porque yo le digo al Señor, tu corazón, porque Él dice que Él siente, dice, el dolor de sus hijos. Entonces yo digo, Señor, te debes de entristecer si tu padre te dice, ve por tu iglesia, porque realmente va a ser triste el despertar de muchos y decir, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? La iglesia se fue, muchos se fueron, muchos volaron, pero los que quedaron y torcieron la palabra a su manera, ¿dónde quedaron? Entonces, en vez de estar discutiendo, ¿verdad?, que muchos, y la palabra de Dios no es para discutir, déjeme decir, la palabra de Dios es para enseñar, para exhortar, y hay muchas personas que pelean, discuten y se enojan porque no les dan por su lado, porque les están diciendo lo que la palabra de Dios dice, pero ellos quieren que a fuerza les dé por su lado. Y así hay muchos ahora. ¿Pero por qué? Porque no tienen discernimiento, no leen la palabra. Ellos están, y si la leen, es como muchas personas, así como esta persona dice, David danzó, y él puede ir, dice sí, que no toda la música es mala, y comenzó a decir, ¿verdad?, lo que estuve leyendo. Hay otros que dicen, Cristo hizo el vino, yo puedo tomar. Y llegan, dicen, borrachos. Y el Señor, ¿qué dice? Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. El adúltero no va a entrar al reino de los cielos. Y así, lea Romanos, lea Hechos. Ahí está. Toda, dice, la que causa la muerte, dice, en el ser humano, dice, cuando está en el pecado. Pero siguen distraídos. Siguen alineados a los pensamientos de este mundo. Por eso es que dice el Señor, que nosotros no somos de acá. No se adapten, dijo, a este mundo, porque no somos de aquí. Nosotros estamos de pasadita. Nosotros estamos aquí hasta que el Señor, o nosotros partimos por, ¿verdad?, muerte normal,
o el Señor viene antes y no vemos muerte y nos vamos, ¿verdad? Una de las dos opciones, ¿verdad? Pero el ser humano ahora está en problemas con Dios. Más estas personas que tienen congregaciones, ¿verdad? Y están confundiendo a muchos, ¿verdad? A él lo va a culpar por estar engañando a tanta gente. Porque Dios va a mandar todas esas almas. Porque el Señor dice que como pastor, ¿qué fue lo que hizo el Señor como pastor? Dejó a las 99, dice, para ir a traer a la que estaba, dice, golpeada, dañada por el mundo, la que estaba herida. Las 99 no necesitaban de su pastor, pero dice que fue por la que estaba mal. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos? Enfermando a la iglesia con estas falsas doctrinas, con esta manera de pensar, justificando sus pecados, sus formas ya de normalizar, ¿verdad? Las cosas del mundo con las cosas de Dios. Eso a Dios no le agrada, ¿verdad? Pero ellos conocen la Biblia. Ahora, el pueblo también tiene culpa, porque el pueblo tiene que buscar y dejar de estar distraído en estas cosas. Tienen que leer la palabra de Dios, tienen que estar cerca de Dios, orar, tienen que ayunar, tienen que, tener conocimiento. La palabra de Dios nos guía. En la palabra de Dios nos está diciendo todo lo que a Dios, le agrada, los pecados, todas las cosas. Miren, si nosotros somos personas de oración, el Señor nos está llenando espiritualmente, porque la palabra de Dios, déjeme decirle, no se discierne con la carne. Nosotros no podemos discernir las cosas espirituales con lo carnal. Lo espiritual se discierne con lo espiritual. Entonces, por lo tanto, mi copa, mi vaso tiene que estar limpio para que el Espíritu Santo esté constante en mí. El aceite es muy importante. ¿Qué representa el aceite? El aceite representa el Espíritu de Dios. Pero el mundo ha estado distrayendo a muchos hijos de Dios. Se han normalizado tantas cosas porque están afanados. Están metidos en tantas cosas que están distrayendo su mente, su corazón. Los están distrayendo del plan divino de Dios. ¿Y cuál es el plan divino de Dios? La venida de Cristo. La iglesia tiene que estar, dice, limpia para llegar a ese día glorioso. Pero ya a muchos se les ha olvidado eso. ¿Por qué? Porque muchos están recibiendo, en vez de leer la palabra y discernir, están recibiendo ya y creyendo lo que un hombre dice. La palabra no me dice eso, la palabra de Dios. La palabra de Dios dice sí que hay muchos que ya están torcidos debido a la falta de conocimiento de la palabra de Dios. A la falta del... yo siempre he dicho, si usted necesita tiempo con Dios, aléjese de los ruidos. Yo hace ya unos días, precisamente por lo que yo le dije yo al Señor, yo estoy cansada, le dije al Señor, me siento cansada. Mi alma está cansada, le dije al Señor. Y yo sentía aquel deseo de orar. Y era el Espíritu me estaba llamando a orar y a clamarle al Señor. No sé por qué razón, ¿verdad? Pero yo siempre he estado orando por lo que yo les dije que yo estaba esperando en el Señor. Y yo le decía al Señor, todo se lo puse en las manos al Señor. Le dije, Señor, no puedo más. La carga es muy cansada, le dije yo al Señor. Y me siento cansada, le dije al Señor. Yo siento, le dije yo, que me enfadé de las páginas sociales. He estado, le dije, dando tu palabra, pero me siento, le dije yo al Señor, triste. Me siento que necesito de ti. Y recibí ese deseo de meterme en mi recámara y comencé a orar porque yo sabía que me estaba necesitando de Dios. Y el Señor me estaba diciendo, apaga todas esas luces, apaga todo eso y vente a hablar conmigo. Porque allí es donde el Hijo de Dios recibe fortaleza y recibe dirección. El Espíritu Santo me estaba llenando de su presencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos y nosotros necesitamos la comida espiritual, necesitamos de Dios. El hombre no está hecho a vivir lejos de Dios. El hombre necesita vivir de la palabra de Dios. Por eso el Señor dice que cuando Él estuvo en ayuno, en Mateo, habla que cuando el enemigo lo tentó,
¿Qué le dijo el Señor? Que no solo dice de pan vivir el hombre, le dijo, sino de toda palabra que sale, dice, sí, la palabra de Dios. De toda palabra que sale del Hijo de Dios, mire, aquí está la palabra. De eso tenemos que vivir. Ese es el pan del Hijo de Dios. Ese es el pan que Él comía espiritual. Ese es el pan que nos dejó a nosotros espiritual. Esta es nuestra comida diaria. Pero el Hijo de Dios prefiere otras cosas que leer la palabra de Dios. No le dan tiempo a Dios. No le dan tiempo a la palabra de Dios. Le dan más tiempo a los chismes, le dan más tiempo a las distracciones del mundo, le dan más. Miren, hay una cosa que yo he aprendido, no todas las predicaciones escucho yo. No, yo hay ciertos predicadores y no porque realmente yo le digo al Señor, me sienta, ¿verdad? Muy espiritual, no, porque yo le digo al Señor, me has dado discernimiento hasta el día de hoy, gracias Señor. Porque donde yo voy, ahí hay palabra. Y no porque yo vaya a esa iglesia, no, porque realmente le doy las gracias y oro por el pastor que está en la iglesia donde nosotros estamos, porque realmente él sí habla, el Señor lo usa. Y no es de los pastores que anda dándole por su lado. Él habla la palabra de Dios tal cual como el Señor se la da. Y si es para mí, yo le digo al Señor, que me elige la carne. Líjame, Señor, el corazón. Pero yo no me quiero quedar el día que tú vengas. Yo quiero irme contigo. Yo no quiero pasar todo lo que la palabra de Dios dice que este mundo va a sufrir. Todas esas cosas que la Apocalipsis habla, de los castigos que esta tierra va a sufrir. Yo no quiero estar, Señor. Yo no quiero estar. Yo me quiero ir a tu presencia, quiero irme a gozar contigo, Señor, y quiero permanecer, que mi lámpara esté siempre llena de aceite. Y por eso es que el Señor dice, nos da advertencia, nos da alertas, nos dice las cosas como es. Mire, hay personas que realmente, en vez de orar por no oran por sus pastores, por sus líderes, ore por ellos. Mira, yo digo, hasta que tenga misericordia por el que también no está predicando la palabra de Dios tal cual. Hay que orar por él. ¿Sabe por qué? Porque también él todavía tiene esperanza. Y hay que orar por esas personas. Y es por eso que yo a veces me entristezco y digo al Señor, ¿cómo podemos vivir de esa manera? Normalizando el pecado, aceptando estas cosas. Y el pueblo, ¿cómo puede vivir distraído? ¿Cómo pueden vivir solo de la palabra que sale de un hombre? ¿Cómo pueden confiar en el hombre? No pueden ir a la palabra y discernir la palabra de Dios y pedirle al Señor, Señor, dame discernimiento, dame ayuda espiritual para yo entender si lo que Él está diciendo es verdad. Porque hay muchos que usted los ve y hablan la palabra de Dios, pero sus actitudes, su testimonio, sus palabras dicen otras cosas. Y es allí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso dice el Señor, yo doy alerta, dice el Señor. Cuando usted se siente inquieto, es el Espíritu de Dios que le está diciendo, muévete de allí, porque allí no hay palabra, allí no hay, como estaba diciendo la vez pasada, creo que lo dijo mi pastor, y dijo, allí no hay grama verde para dice, si las... ¿cómo se dicen los animalitos? Las vacas, vaya, que comen, ¿verdad? Grama verde. Aquí no hay. Muévase, porque ahí ya están secos. Y ahí ya no está gobernando Dios. Entonces, es donde usted tiene que buscar su comida espiritual. Pero para nosotros poder entender, tenemos que discernir, tenemos que decirle al Espíritu de Dios, guíame. El Espíritu Santo está allí. Yo siempre lo he dicho, ahí está, 24/7. Dios no se cansa, dice que Él no duerme, cuida de nosotros, dice. La palabra de Dios lo dice, lo confirma. Entonces, ¿por qué el ser humano vive desorientado? Porque así quiere vivir. Tenemos libre albedrío también. Ellos saben, el ser humano sabe lo bueno y lo malo. Pero ahí es donde entra y dicen que cuando son guiados por otra cosa, a ellos no les importa. Ellos no tienen remordimiento.
con tal de ellos hacer lo que ellos quieren y sentirse bien, ellos no les importa. Ellos lo siguen haciendo. Y hay personas que están igual en las iglesias, que como su pastor les dice, no es pecado, ustedes lo pueden hacer, no se van a ir al infierno, no va a haber ninguna, de parte de Dios no va a haber ningún problema, porque Dios no los va a condenar, Dios no los va a juzgar, no, síganlo haciendo. Y ellos se guían por lo que el hombre les dice, pero no por lo que la palabra de Dios les está diciendo. Es pecado mentir, es pecado emborracharte, es pecado ser adúltero, es pecado fornicar, es pecado tener doble moral, es pecado. Y bien, el Señor va diciendo, robar, pecado, murmurar. ¿Por qué fue que Israel muchas veces cuando murmuraban contra Moisés, contra hasta la misma hermana de Moisés, Miriam, con Aarón, no murmuraron contra la esposa de Moisés? Y las murmuraciones también murmuraron contra Moisés y llegaron a los oídos de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Le cayó lepra a Miriam. Imagínense que viviéramos en ese tiempo. ¿Cómo estaría ahorita el mundo? No existieran muchos ya. Pero es allí donde entra la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es grande. El amor de Dios es grande. Que ha tenido misericordia de nosotros. Aún así de nosotros su iglesia. Porque todavía la iglesia la sigue llamando, la sigue exhortando, le sigue diciendo. No te confundas, no pierdas tu enfoque. Lee la palabra, apártate a hablar con Dios, apártate con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que en estos tiempos va a ser muy difícil que nosotros permanezcamos de pies. Miren, hermano, si en la vida nosotros, y vuelvo a decir, tenemos todas esas señales de tránsito y todas esas advertencias, y si usted viola una, le ponen un ticket. Hasta lo mandan a corte y muchos hasta en la cárcel van a acabar por las maneras erróneas que como manejan. Ahora imagínense que si Dios nos está dando todas esas alertas y aún así usted las desobedece, ahí es donde usted se mete en problemas, a sus consecuencias. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento, porque no tienen la guía de Dios, porque no saben esperar con paciencia. No obedecen las advertencias que el Espíritu Santo les está dando, les está mostrando. Y ahí hay muchas personas que salen afectadas por sus malas decisiones, no por Dios, sus malas decisiones. Usted quiere ayudarle al Señor porque usted es apresurado, porque usted no tiene paciencia. Y ahí van descarriados y hacen lo que quieren. El Señor dice, aquí está la luz roja, detente, no pases de aquí. ¿Cuántas veces Dios tal vez ha intentado tener a muchos, detenerlos antes que caigan en el pecado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Muchas. Porque al hombre dice, hay caminos que le parecen buenos, pero van, dice, directo a la muerte, dice la palabra de Dios. Y terminan en dolor, en sufrimiento, en tantas cosas. Por eso dice el Señor que tenemos, dice sí, que hay decisiones y emocionales de la carne que destruyen el alma. Hay relaciones que usted las empezó, que fueron bonitas, dice. Comenzaron bien, pero terminaron, dice, los dos alejados de la presencia de Dios, dice. Entonces, digo, ¿qué es lo que está haciendo el ser humano? ¿Por qué? Todas esas cosas que suceden, que nosotros mismos causamos, es porque nosotros no vamos a hablar con Dios primero. Es porque no vamos a dejar que el Espíritu Santo nos administre, que Él nos dé esa señal, que Él nos hable. Que escuche usted una voz que le diga, para, no sigas.
cuando tiene un peligro usted y tal vez mire, hay cosas que de verdad yo me sorprendo. A mí el Señor me ha cuidado de muchos accidentes y han sido sorprendidos porque realmente hay carros que muchas personas, ¿verdad?, que manejan erróneamente y el Señor me ha guardado. Y yo le digo, gracias a Dios, gracias Señor, porque me estás cuidando, Señor. Y déjeme decirle que son, como dicen, momentos en los cuales usted se asusta, pero usted se sorprende porque es como que de repente, ¡pum!, a ese carro se lo apartaron. Y usted dice, gracias Señor, gracias por cuidarme, Señor, gracias por cuidar de los míos. Y es ahí donde el Señor dice, cosas así que usted ve, son cosas que el Señor hace para cuidar de nosotros. El Señor habla por medio, miren, en veces el Señor, cuando usted está orando de algo, una palabra que le suene, usted ya tiene y dice, sí, de eso fue lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Ahí está la confirmación que el Señor está confirmando. Es una palabra, dice así, que salió de una predicación. En veces también el espíritu nos incomoda por dentro. Tenemos una incomodidad interior. Hay muchos que tienen, dice, no pueden dormir en veces en la noche, dice, y Dios los levanta a orar. Hay muchas maneras en que el espíritu puede hablarle a su vida. Dios siempre intenta advertirle al ser humano antes de que el ser humano se destruya, antes de que sus hijos de Dios, como dicen, cometan un error. Antes habla Él. Por eso es que el Señor siempre llega a tiempo, siempre llega a tiempo. El Señor, y es allí donde digo yo, la paciencia es muy importante, porque hay muchos que se desesperan y se desesperan también cuando tienen estas tribulaciones. Se desesperan. Y yo sé que en veces, o sea, muchas veces, ¿verdad? Como dicen, las tribulaciones que tienen unos no las tienen otros, son diferentes, ¿verdad? Pero el Señor no nos da cargas que no podamos llevar. Y estas cargas que usted considera carga, ¿verdad?, son momentos que nos acercan a Dios, que nos hacen entender que tenemos que depender de Dios. Y es ahí que por eso es que Dios las permite, para que usted busque el rostro de Dios. Porque si usted está cómodo en la manera en la que usted está, usted jamás va a buscar de Dios. ¿Cuándo el ser humano ha querido buscar de Dios? Si el Señor lo llama constantemente, por medio de mensajes, por medio de evangelizaciones, por medio de muchas maneras. Pero el ser humano no quiere buscarlo, porque el ser humano no lo quiere hacer por el pecado. Ahora, los hijos de Dios recibimos alertas, sí, Él nos advierte. No lo vayas a tomar, no lo vayas a hacer, espera. Nos da señales, predicación, nos dice, tal vez por medio de una inquietud que usted tenga en la noche, y lo llame a orar. Cuando usted sienta eso, busque de Dios, vaya a orar. Clámele al Señor, porque es que el Señor lo está preparando para que usted luche por lo que usted está pidiendo. ¿Sabía usted que el enemigo no quiere que nosotros recibamos las bendiciones de Dios? Hay una lucha espiritual cuando va bajando la bendición de un hijo de Dios. Y esa bendición usted la tiene que pelear. Porque, ¿qué sucedió cuando estaban peleando? El cuerpo de Moisés fue peleado. Satanás lo quería arrebatar. Pero el ángel de Jehová peleó contra él y se lo arrebató. No tenía maneras de ¿cómo se dice?, de quedarse con el cuerpo de Moisés. También hubo otra ocasión, ya ves, Job peleó también. Jacob peleó por su bendición. ¿Se acuerdan? Saúl venía a donde su hermano y él pensaba que venía a reclamarle o a matarlo, pero fue todo lo contrario. Él peleó por su bendición. Con un sueño que él vio, dice, una escalera que subía de la tierra al cielo. No sé cuántos han leído eso, pero en la palabra de Dios lo dice. Y él peleó por su bendición.
Todas las cosas nosotros, espiritualmente el Hijo de Dios las tiene que pelear también orando. Tenemos que pelear las almas de Dios también orando. Y es allí donde es importante que el Hijo de Dios sea hombre y mujer de oración. ¿Por qué? Porque de la oración usted está llenando su lámpara y el Espíritu Santo se alimenta de la oración, de lo espiritual. Si usted deja de orar, si usted deja de hacer lo espiritual, el Espíritu Santo se entristece. Si usted habla algo en contra, se entristece. Si usted tiene acciones en contra de lo que el Señor nos está enseñando, se entristece. Su testimonio tiene que pensar en Dios primero y decir, no, yo tengo que agradar a Dios. Tengo que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Ustedes quieren que Dios apruebe todo lo que ustedes quieren. Y Dios no aprueba todo lo que nosotros le pedimos. Muchas veces son cosas que no las necesitamos. Y Dios no nos las va a dar. Porque dice la palabra de Dios que nosotros pedimos mal. Ese es el hecho, que cuando oramos pedimos mal, dice el Señor también. Y muchas oraciones el Señor no se las va a contestar porque usted está pidiendo algo que no se lo va a poder dar, porque puede ser porque a lo mejor eso lo va a perder o lo va a alejar de Dios, o puede ser tal vez porque no lo necesita. Alguna razón hay, pero no lo contesta el Señor. Dice que ustedes solo saben pedir cosas de la carne, dice el Señor. Saben solo pedir cosas que no son espirituales, en otras cosas, en otra manera, pues. Solo cosas, dice así, porque no sabemos pedirle al Señor como debemos de pedirle. Pero cuando usted tiene al Espíritu de Dios, ahí empieza, mire, el trabajo del Espíritu Santo. Comienza Él a pedir lo espiritual. Usted comienza a orar, el Espíritu Santo le da palabras y está usted constante, mire, en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, orándole al Señor. El Espíritu está, mire, trabajando en nosotros. Ahora, dejemos de darle una mano a Dios, ¿ok? Déjele las cosas a Dios con paciencia. Pídale la paciencia al Señor. Deje que el Señor haga y conteste a su tiempo. No nos desesperemos. Mire, el semáforo tiene 3 luces, ¿va? La roja nos indica para. Si usted no para, usted ya apunta y tuvo un accidente, ¿verdad? Ahí está la señal, ¿verdad? Entonces, cuando veamos esas señales, no siga caminando, pare. ¿Ok? Tenemos la luz amarilla. Eso significa atención, atención. Esa es una de las etapas más peligrosas espiritualmente, porque hay personas que no están completamente alejadas de Dios, pero tampoco están realmente comprometidas con Él. O sea que están entre tibias y calientes, que eso es lo que tampoco a Dios le agrada, porque dice que cuando son tibias o calientes las vomitará de su boca, dice también. Entonces no son personas comprometidas espiritualmente con Él. Son personas distraídas, son personas que realmente van a lo que les conviene. Son personas que están dormidas espiritualmente. Ya no oran de la misma manera, ya no buscan el rostro de Dios de la misma manera. Poco a poco ya comenzaron a tener la sensibilidad dormida espiritual. Ya el alma de ellos se acostumbró a la rutina de este mundo. Y esa rutina, dice así, los ha alejado de percibir la voz de Dios. Entonces, ya no tienen esa sensibilidad. Son personas que empezaron ardiendo delante de la presencia de Dios. Son personas que empezaron bien contentas espiritualmente. Personas que estaban activas, aconsejando a otros, levantando a otros, evangelizando. Comenzaron bien, pero lentamente apagaron su luz, apagaron la pasión por las cosas de Dios. Ya se enfriaron al dolor. Sus heridas los endurecieron su corazón. Ya dice así, sus tristezas, sus decepciones, dice, les han robado la alegría espiritual. Y ahora
viven automáticamente, viven como, bueno, como si nada, o sea, viven igual, viven ahí solo sobreviviendo como tengo que sobrevivir porque vivo en este mundo, ¿verdad? Entonces tengo que trabajar, tengo que solventar mis problemas, ¿verdad? Emocionalmente tengo que adaptarme, ¿verdad? Pero no se han dado cuenta de algo muy importante, que dentro de ellas ya están muertas, que ya están apagados, que ya el Espíritu Santo ya lo entristecieron y ya se apagó totalmente. Y ahora son personas que no tienen ni siquiera el discernimiento para darse cuenta que ya están muertos espiritualmente. La luz amarilla representa misericordia de Dios. Dios dice llama la atención. Y cuando nos llama la atención es para que nosotros entendamos, ¿verdad?, que estamos tomando una decisión equivocada, que estamos siguiendo por el camino donde vamos a ser destruidos, ¿verdad? Es para salvarnos, dice sí. Para salvar, dice sí, nuestra manera de vivir, de que no nos alejemos de Él, que no nos distraigamos, dice sí. Esa es una señal, esas son las señales que Dios da para corregirnos, porque Él nos sigue amando. Por eso Él da advertencias, dice sí, porque todavía Él tiene un propósito. Todavía su misericordia no se ha alejado de nosotros. Si Dios ya no hablara nuestra vida, eso ya sería peligroso. Pero mientras el Espíritu Santo está acá en la tierra, Él sigue morando en los corazones de los hijos de Dios. Y Él siempre se va a encargar de ponerle a usted en su corazón, incomodarlo cuando usted ya se esté saliendo del carril, cuando usted ya se esté enfriando. Cuando usted necesita de Dios, Él se va a encargar de hacerle sentir, ¿sabes qué? Tú necesitas buscar mi rostro. ¿Sabes qué, hijo mío? Tú necesitas ir a hablar con Dios. ¿Sabes qué, hijo? Tienes que ayunar. ¿Sabes qué, hijo mío? Todos esos pensamientos que tienes, ve a leer la palabra de Dios. Escucha un corito y lee la palabra de Dios. Medita en mi palabra. El Espíritu ahí está. Todavía nos está diciendo, hay esperanza. Ahora, la luz verde, ¿qué significa para usted cuando va en tránsito? Oh, que pase, ¿verdad? Que está seguro, ¿no? Pues así es como el Señor dice. Cuando va delante de nosotros y nos contesta una oración, dice, hijo mío, yo te doy, mira, vas seguro, no te detengas, vas a lo seguro, yo ya te abrí la puerta, tú solo ve y agarra ahí, mira el handle de la puerta y ábrelo. Es todo lo que vas a hacer, hijo mío. Yo ya te limpié el camino, ya te estoy dando la certeza de que no va a pasar nada. Yo voy adelante de ti, sigue. Es donde Dios dice así, nos abre puertas. Puertas que nadie puede abrir ni nadie puede cerrar. Porque siempre el Hijo de Dios va a tener temporadas donde Dios siempre nos va a hablar y nos va a decir, ahora es el tiempo para avanzar. Pero necesitas tu fe. Necesitas creerlo. ¿Y cómo tenemos que nosotros tener fe? Buscando el rostro de Dios también. Dios siempre llama a las personas, a caminar hacia lugares desconocidos, dice así. Así como se acuerdan de Abraham. Abraham solo escuchaba la voz de Dios cuando le hablaba. Y dice de que, ya ves, lo sacó de su parentela, dice, de donde estaba con su familia, lo sacó, dice. Y fue a un lugar desconocido, dice, que no conocía. Pero él le creyó al Señor y él con fe siguió la autoridad, lo que el Señor le decía. Salió, dice. Y él no sabía a dónde lo iba a llevar Dios. Pero tuvo que caminar lo que el Señor le dijo. Hasta que el Señor, dice sí, le fue dando los bienes que él iba a tener. Pero imagínense, era un hombre que realmente, o sea, ¿quién va a salir? Solo por fe. Imagínense que usted escuche una voz y le diga,
Vete de este país y vete para el tuyo. Y les doy un ejemplo así, ¿verdad? Fácil. ¿Usted qué va a decir? No, yo no me voy. Yo estoy bien cómodo acá. Yo como. ¿Y qué tal si el Señor lo está cuidando de algo? Y el Señor le está diciendo, vas a estar seguro allá. Y te estoy abriendo puertas para guardar tu vida de cualquier peligro. Mire, hay muchas cosas que el ser humano, por eso cuando no se dirige por Dios, no saben discernir la voz de Dios. Yo les estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Ejemplos que yo he vivido y que realmente a mí en ese momento me sorprendieron. Y les voy a dar un testimonio, ¿verdad? Y el testimonio más cercano que yo puedo darles es mi esposo. Yo soy, ¿verdad? Yo estoy en este país, soy ciudadana americana de este país, de Estados Unidos. Mi esposo fue deportado, pero a mí el Señor me lo dijo antes y me lo anunció por sueño. Y el Señor me llamó a orar 3 días, pero yo no entendí el sueño. Yo no lo entendía. Y el Señor me mostró y me dijo que en la iglesia había habido una persecución. Y me llamaron por teléfono en el sueño, les estoy contando, en el sueño. Y me dijeron, hermana, a su esposo se lo llevaron arrestado. Me dijo, se entró a ICE, dice, y lo arrestaron. Y andaban con otras personas, amigos de él. Y yo dije ay, hermana. Y miren, en ese mismo momento el sueño, se cortó y me llamó él de donde él está ahora. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, sí. Me sacaron. Y me dijo la hermana, en el sueño me dijo, ¿sabes qué? Fue express, me dijo. Y yo me quedé asustada en el sueño. Y al ratito escuché la llamada, ¿verdad? Que me entró de donde él está ahora. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, estoy acá. Me dijo, llegué bien, me dijo, para la gloria de Dios, me dijo. Pero acá estoy, me dijo. Solo te quería hacer saber, me dijo así, que no me pasó nada. Me dijo, eso fue express, me dijo así. No me dejaron ni siquiera pelear mi caso ni nada. Entonces, el Señor después, cuando yo vi todo eso, el Señor me dijo, tienes que entrar en oración 3 días, me dijo. Ayuno y oración, me dijo. Y es por eso que les digo yo, ahí es donde entra el poder de Dios. Y es donde nosotros no entendemos. Y desobedecemos las señales de Dios. Ahora dígame si las obedecí. No las obedecí. Y es un testimonio que le estoy dando para que vean cómo Dios trabaja. Y desde entonces me quedó de experiencia y le pedí perdón a Dios. Y yo le dije, Señor, perdóname, no pude discernir lo que tú me estabas diciendo. Estaba empezando, Señor, le dije, no sé qué me pasó, le dije yo al Señor, no sé. Y le pregunté a mi hermana, que por cierto mi hermana ha sido como dicen, la persona que diríamos, ¿verdad? Espiritual. Que ella porque su nivel espiritual de ella, para la gloria de Dios, ¿verdad? El Señor la usa mucho. Y ella me ayudó y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, hazlo, me dijo así. Y mire, ahí es donde le digo yo, Abraham, mire, lo sacó. Y él solamente obedeció y nosotros no obedecemos. Y míreme ahora, pero ahora que ya me contestó el Señor. Lo que yo no obedecí en ese entonces, ahora ya me lo contestó el Señor de otra manera. ¿Por qué? Porque ahora he aprendido a dirigirme por el discernimiento y por el Espíritu de Dios y por la paciencia. Ahora el Señor me dio el camino y ya me contestó lo que yo tenía para traerlo de regreso. Entonces allí donde usted dice, Señor, gloria a Dios, es un testimonio que yo les estoy contando para que ustedes vean cómo Dios trabaja. Y para avergonzar al enemigo, porque el enemigo muchas veces distrae nuestra mente y no nos da el discernimiento ni el enfoque. Y es ahí donde el Hijo de Dios tiene que comenzar a orarle y clamarle a Dios para que el Señor haga la voluntad de Él. ¿Qué fue lo que el Señor? Le dije yo a mi hermana, yo realmente le dije, me quedo sorprendida cómo el Señor ha trabajado en todo esto. En lo de mi esposo, cómo ha trabajado. Y él allá buscando de Dios. Esperando en el Señor.
Pero para Dios no hay nada imposible, ¿se dan cuenta? Para Dios y para el que cree en Él no hay nada imposible. Si Moisés abrió, dice, los mares. Si Elías, dice, cuando clamaba, dice, decía que cayera fuego, dice, del cielo, caía fuego del cielo. Cuando decía que se parara, dice así, las nubes de agua, no llovía. ¿Qué somos nosotros entonces? No tenemos el mismo Dios que tienen ellos. Entonces, ¿dónde está su discernimiento? Es allí donde yo digo, tenemos que buscar y leer la palabra de Dios. Miren, hermano, es que si nosotros no buscamos, no leemos la palabra de Dios, nos van a confundir, no vamos a tener discernimiento, el Espíritu de Dios no va a estar dentro de nosotros ardiendo y necesitamos el discernimiento, necesitamos del Espíritu Santo, es nuestro GPS. Él es el que nos dirige y cómo nos da los medios, fíjese, porque yo estoy sorprendida de cómo Dios ha hecho las cosas de mi esposo. Me dio el medio, me dio la orientación, me dio las personas y miren, todo lo está dirigiendo Dios, todo lo está dirigiendo Dios. Pero para el Hijo de Dios, para los que creen en Él, todo le es posible. Así trabaja la fe. Es por eso que el Señor dice en su palabra que así como estos hombres fueron y obedecieron, es así como la iglesia tiene que obedecer al Señor. Porque si usted no sabe, ¿verdad?, obedecer primero, si usted no tiene paciencia, si usted no tiene el discernimiento, entonces usted lo que va a suceder es de que los caminos usted los va a confundir. Y hay caminos, dice, que al hombre le parecen rectos, pero van directo, dice, a la muerte. ¿Pero por qué? Porque somos nosotros fáciles para, desconocer. Y lo que nos ponen enfrente, usted lo está discerniendo con los ojos carnales. Usted dice, eso está bueno, pues yo lo voy a hacer. Y entonces obviamente usted lo va a hacer bajo su mentalidad humana. Pero cuando Dios es el que lo dirige, el Señor le cambia todo esto, manera de pensar, esa manera de ver, y usted ya tiene una inquietud, el Espíritu ya le está diciendo, no, eso se ve aparentemente, pero no está bien, no lo hagas, para. Ahí es donde el Señor dice, no peques, no lo hagas. Pero hay muchos que nos pasa experiencias porque no tenemos estamos distraídos, pues. Y hay unos que en vez ya de buscar de Dios, están dormidos. Y es allí donde nosotros tenemos que estar listos. Tenemos que estar alertas, ¿verdad? Para no dormirnos. Y eso es lo que significa la luz verde. Significa la presencia de Dios en medio del camino en el que andamos. Porque aun cuando haya tormenta, si Dios avanza, entonces Él sostendrá tus pasos. Así como sostuvo a Pedro, ¿se acuerdan? Que él caminó, pero aquel por falta de, ya cuando se vio que estaba en el agua, híjole, ahí le falló la fe y ¡pum!, se hundió. ¿Y qué? El Señor lo tuvo que sacar y rescatarlo cuando él le pidió ayuda al Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de falta fe, le dice, sí. ¿Por qué les falta la fe? ¿Hasta cuándo van a dejar de tener fe? Ellos tenían fe porque ahí estaba, dice sí el Señor, pero cuando Él no estuviera, ¿cómo nos vamos a sostener? Según lo que el Señor dice, ¿cómo se van a sostener ustedes? El Espíritu Santo, el Consolador. Por eso Él dice, me tengo que ir para que el Consolador baje. Él es el que los va a acompañar en el curso, dice, a la vida eterna, o sea, a las bodas del Cordero. Él es el que nos acompaña. Miren, hermano, voy a terminar. Pero realmente, hermano, reflexionemos, ¿verdad? Reflexionemos, porque debemos de reflexionar como hijos de Dios y acercarnos más a Dios. Porque solamente Cristo, Jesucristo, pero solamente Él es el único camino verdadero. No hay otro, hermano, no hay otro. No hay otro. Usted no va a encontrar paz en el mundo, usted no va a encontrar, dice, si esa paz que le dan temporal, los está encontrando en lugares equivocados. Están buscando llenar sus vacíos con cosas que son temporales. El alma
nunca encontrará descanso lejos de Dios. El pecado siempre promete placer rápido, pero siempre termina dejando al ser humano en soledad. El enemigo nunca muestra el final de un camino, porque él siempre va metiendo a las personas en peores cosas, y el ser humano se va hundiendo en más vicios, en más cosas, hasta destruir Satanás el alma de esa persona, el cuerpo de esa persona. Satanás muestra emociones momentáneas, pero esconde las consecuencias. Y eso es cierto, muestra las emociones momentáneas, pero las consecuencias de esas emociones es pecado. Y no va a mostrar las consecuencias. Y las consecuencias que es muerte. La mayoría de las veces son muertes. Son alejamiento de Dios. Por eso es que tenemos al Espíritu Santo. Constantemente pone señales espirituales delante de nosotros. Así es que si hay personas que están escuchando este mensaje, ¿verdad?, que saben que Dios les ha estado hablando, les ha estado, no sé, escuchando predicaciones de otras personas, han estado, ¿verdad?, visitando iglesias. Solo quiero que te detengas. Si no la quisiste escuchar la palabra de Dios, déjame decirte que seguirás en la misma manera de vivir, triste, lejos de Dios, solo, buscando paz en los lugares donde nunca los vas a encontrar, metiéndote en más problemas y más confusiones. Deja de seguir esos caminos. Deja de seguir caminos donde te llevan a la muerte, donde te alejan de Dios, donde te sientes solo, donde te alejan de la presencia de Dios. Hoy está aquí el Señor, mira, hoy te está llamando. Busca de Dios, regresa a Dios. Él no te está juzgando, Él solamente quiere que tú le des una oportunidad para Él cambiar tu corazón. Es lo único que el Señor quiere. Esa es la gran misericordia que nuestro Señor Jesucristo tiene para nosotros, su creación, para nosotros, sus hijos de Dios. La creación es parte, ¿verdad?, de la salvación de Dios. Dios está ofreciendo esa salvación todavía y es gratis. No tienes que pagar nada. El Señor ya pagó ese precio. Solamente tienes que aceptar a Cristo. Eso es lo único que tienes que hacer. Es lo único. Abre tu corazón. Ahí donde estás, tú pídele al Señor: Señor, yo sé que yo he pecado contra ti. Yo lo sé. Y me he alejado de ti, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Ven a mi corazón. Ven a morar a mi corazón. Entra en mi corazón. Yo te doy permiso, Señor Jesucristo, y te acepto como mi Señor y Salvador. No tengas vergüenza. Ya el Señor sabe lo que tú tienes. Él ya sabe cómo vives. A Él no le puedes ocultar nada. Él no te condena tampoco. Él solamente quiere darte lo que el diablo te ha quitado, lo que el mundo te ha quitado. Es lo único que Él quiere. Así es que acepta a Jesucristo. Acéptalo en tu corazón. Es el único que te puede dar lo que tú buscas desesperadamente. Solo dile: Señor Jesucristo, te acepto como mi Señor y Salvador. Ven y mora en mi corazón. Acompáñame, Señor. Dile eso. Y allí mismo el Señor va a entrar a morar en tu corazón y en tu vida. Busca dónde congregarte. También busca. Hoy es el tiempo en el que el Señor todavía habla y las puertas están abiertas. Hay misericordia todavía. No te escondas de Él, porque Él sabe que tienes necesidades. Él sabe lo que tú tienes en tu corazón. Él ya lo sabe. Así es que no te escondas del Creador. No te escondas de Jesucristo.
Solamente dile esas palabras. Yo te acepto como mi Señor y Salvador en mi corazón, Señor Jesucristo. Ven a morar a mi corazón. Es lo único que tienes que decir. Y el Señor va a entrar en tu corazón. Y de allí, busca dónde congregarte. Si tú vives aquí, mira, en Estados Unidos, aquí hay muchas iglesias, pero busca dónde congregarte. Yo me congrego y ahí tengo la dirección donde yo me congrego. Yo ahí la puse, ¿verdad? Son bienvenidos. Es que la iglesia de Dios, donde nosotros, o sea, donde yo me congrego, donde otros se congregan, todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos. Donde tú quieras ir, te van a dar la bienvenida. Cuando es la iglesia de Dios y cuando es una iglesia guiada por Dios, tú eres bienvenido donde tú vayas. Pero busca y no te alejes de Dios. No ignores estas señales, ¿ok? No las ignores, porque el Señor habla a tiempo, ¿ok? No hagas oídos sordos. Si ya sientes esa inquietud, es porque el Espíritu Santo ya te está diciendo, ven a Jesucristo. Ríndete a Él. Eso es lo que debes hacer. Amén. Yo en esta mañana me voy a retirar. Le damos la gloria a Cristo, le damos la gloria al Eterno, le damos al Señor toda la gloria y la honra se la damos a nuestro Señor Jesucristo. Solamente a Él se le da toda la gloria. Él es el único, Él es el poderoso de Israel, Él es nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro esposo, Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Yahweh, Él es nuestro todo. Así es que en todo momento gocémonos y en todo lo que hagamos y para lo que lo vayamos a hacer, démosle la gloria a Dios. Amén. Yo me voy a retirar en esta mañana. Fue una mañana muy bendecida, ¿verdad? Le damos la gloria al Señor. Estudiamos la palabra, oramos, meditamos en ella y le damos la gloria a Dios, porque el Señor siempre, siempre, siempre da palabras. Amén. Me voy a retirar. Dios los bendiga a todos en esta mañana. Que tengan un bonito día bendecido para la gloria del Señor. Que Dios los acompañe en todas las decisiones que ustedes hagan, hermanos. En todo lo que ustedes vayan a hacer este día. Que termine en bendición. Amén. Dios los bendiga a todos.